¿Y qué es un bus? ¿Qué es un bus? ¿Cómo mover los datos de cómo se mueven de los cachés o cómo se traen de memoria y se ponen en los cachés, supongo? Sí, 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 sí. Vamos a ir un poco por ahí. De hecho, lo que vamos a tratar de ver un poco cuestiones generales, como por ejemplo, yo ya estoy grabando, ¿no? Sí. Transferencia de datos, ¿a qué hacemos referencia? Y esta parte, que es también uno de los temas que es como una triada de conceptos que son los que vamos a elaborar sobre, porque a nosotros no solo nos interesa que los datos se muevan, sino también vamos a necesitar, que es incluso más importante, necesitamos saber si ese movimiento de datos sería eh, bueno, ¿no? Nos vamos a detener un cachito para pensar qué significa que sea confiable el sistema de transferencia de datos. Vamos a ver un poco de almacenamiento, algo de buses, y esta parte es un poco medio cortita, cada ítem es medio cortito, pero tiene sus cositas, ¿no? Porque es la transferencia de datos vista de distintos niveles, así que como mucho de cultura general, pero como dato interesante, la parte más conceptual está en esta primera parte. Un poco en esta idea, nosotros estamos mirando no solo lo que es entrada y salida de datos, sino también nos interesa este camino de datos, ¿no? Cómo las memorias le llegan al procesador, ¿no? Bueno, nosotros toda esta idea que tuvimos en la clase pasada de- Hola, hola Juani, llegaste justo, recién empezamos. Todo lo que Genial. vimos, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos en la clase pasada era la jerarquía de memoria, ¿recuerdan? ¿Qué buscábamos con la jerarquía de memoria? ¿Cuál era nuestro objetivo final? Hacer mejorar los tiempos, hacer cosas más Un rápido. balance. Que sea mucho y barato. Grande, ¿cómo era? No es un balance, la cuestión es un balance, sí, en el fondo es un balance, pero ¿qué es lo que queremos real? Digamos, ¿cuál es nuestro mayor deseo, Tener una nuestro, memoria relativamente rápida. sí, y no solo rápida, sino que también yo quiero que sea rápida para que sea rápido, súper, pero la caché es rápida. ¿Qué problema tiene la caché? Qué No chica. tiene espacio. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que queremos? La ideal que sea infinita y que sea de acceso cero. Claro, queremos una memoria rápida y que sea enorme. Como no podemos, inventamos esto de la jerarquía, ¿no? Lo vamos separando en bloquecitos. Pero los datos, si se quiere, cada dato o cada bloque de datos está físicamente está en distintos componentes. Esto, acá arriba, ¿qué teníamos? ¿Qué podría ser la parte más arriba, la más rápida, la más chiquita? Los registros. Sí, digamos, como componente, sí, más que los registros, sí, registro, caché, estaba pensando más en caché, pero sí. Recuerden que el registro lo que tiene, si bien está dentro del micro, no forma parte del sistema de gestión de memoria, ¿no? El registro es parte del procesador. De forma intermedia, ¿qué tenemos? ¿A dónde se conecta la caché? A la RAM. Tenemos la RAM y recién después tenemos El resto. el resto, el disco, digamos, en forma general. Ahora, fíjense que nosotros necesitamos combinar almacenamiento, porque los datos van a estar en distintos espacios, en distintos componentes, pero se van a estar yendo y viniendo, con el ancho de banda, que es cuántos datos puedo mandar por segundo. Todo esto para lograr un acceso rápido y fiable a los discos o depósitos de Internet. Por ejemplo,
¿Alguien es influencer de ustedes? ¿Alguien se considera youtuber? ¿Alguien conoce alguien que esté haciendo video contenidos de multimedia? Personalmente no, pero de Expónganse, chicos. acá de Bariloche está Farfa. Bueno, imagínense que imagínense que los videos del todas las problemas de la vida real, ¿no? Todos los videos que se graban, lo estás grabando en 4K para tener buena calidad y después lo vas a querer editar y lo vas a querer recortar y le vas a querer hacer algún efecto, vas a querer retocar la iluminación, etcétera. Todo eso requiere no solo tamaño. ¿Por qué voy a necesitar? ¿Por qué hago énfasis en almacenamiento? ¿Por qué Un nos va video en de ese esa calidad te ocupa capaz gigas. Claro, yo grabo un par de minutos en 4K o si tengo una cámara o dos cámaras porque estoy tomando dos planos, voy a tener un montón de tamaños, por más que sea un par de minutos, por más que sean unos pocos minutos, el tamaño va a ser nada. ¿Y el ancho de banda? ¿Por qué voy a necesitar un ancho de banda? ¿Qué estaréis pensando en ancho de banda? Poder procesar más cantidad de datos por segundo. Sí, más que nada estamos pensando, sí, lo que dice Gaspar. Yo necesito darle de comer a las placas de video donde estoy procesando la imagen. Entonces, básicamente, yo lo que necesito es, de alguna forma, ese gran volumen de videos que ya tengo almacenado en el disco, se lo tengo que estar dando constantemente a la placa de video para que la placa de video haga el procesamiento. Y si yo quiero editar, yo no puedo dejar el programa que corra, que esté editando 2 minutos, media hora, porque después vengo a las media hora o a las 2 horas y capaz que no me gusta y tengo que volver, o quiero previsualizar. Entonces, todo eso nos lleva a lo que vamos a ver hoy, transferencia de datos. ¿Qué pasa si, arranquemos con algunos conceptos? ¿Qué pasa si nuestra computadora se bloquea y se reinicia? Y tenemos que esperar que termine de bootear. ¿Y si estamos escribiendo a mitad de un informe? Depende Estamos de dónde lo estabas armando, se te puede borrar todo o se te guarda en la nube. Y si estaba todo en la memoria volátil, cuando se apaga la compu, se blanquea todo eso y queda vacío. Entonces perdés todo lo que estaba en la memoria. ¿Y si estás jugando un jueguito y vas a mitad y se te corta la luz? No me vas a acordar. Y es lo mismo. O sea, depende de si se guardó o no en el disco. Claro, bueno, Si se entonces llegó a guardar correctamente. lo que nosotros empezamos a pensar es, nosotros no queremos que esos datos que ya tenemos se pierdan, ¿no? Un poco en ese sentido, empezamos a pensar en lo que tiene que ver con nivel de confiabilidad. Si nosotros estamos jugando un jueguito, estamos jugando un juego y ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Si si se nos corta la luz y perdemos la... Vamos a si, si nos quedamos a mitad de partida, ¿qué nos va a pasar? Tendremos que empezar todo de cero. Vamos a tener que empezar de todo de cero. O desde la última parte que guardaste. Claro. O sea, perdemos algo de trabajo, lo mismo sería equivalente al trabajo, pero si estaríamos trabajando, también sería el mismo problema, pero es más aburrido, ¿no? Este ejemplo. Entonces, dicho esto, pero uno espera que esa computadora que se colgó cuando la reinicia arranque. Más o menos uno quiere, en el peor de los casos. Si estuviésemos laborando, si nosotros estuviésemos trabajando de edición de video y estas cosas, ¿no? ¿Qué hubiese si se nos corta la luz?
y perdemos el renderizado que lleva 5 horas. ¿Qué nos va a pasar ahí? Ya no es tan divertido, ¿no? Empecemos no despide, sí, más, o no necesariamente que te despiden en el sentido, che, tu jefe viene y te echa, sino vos sos un youtuber y estás editando tus propios videos. Entonces vos de golpe te estás quedando sin tiempo y estás perdiendo el trabajo que te lleva un montón de horas hacerlo. Entonces ese tiempo que perdiste es algo, es un problema que tenemos que tratar desde la computación. Desde la arquitectura de la computadora, uno trabaja con esos temas, entonces empieza a pensar en el nivel de confiabilidad. Ahora bien, ¿qué significa confiabilidad? ¿Alguien tiene? ¿Qué se le ocurre como definición? Que los datos se mantengan iguales en el tiempo, para empezar. Sí, esto es una cuestión más de memoria. Sí, desde un punto de vista de memoria, uno confía que esos datos están, pero uno piensa, digamos, no es tan fácil definir el concepto de fiabilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo que es entrada y salida de datos, por ejemplo, eh, se le hace mucho énfasis a la confiabilidad. O sea, uno piensa que, qué sé yo, el botón de prendido de su computadora, si se quiere, es un dispositivo de entrada y salida, ¿no? Y uno pretende que ese botón, cada vez que lo apriete, se prenda, o si la computadora está colgada y si ustedes se cuelgan al botón de power, esa computadora se reinicie. Uno busca ese nivel de confiabilidad. Lo curioso es que en general los procesadores y la memoria se centran más que nada en la prestación y el costo. Ah, Entonces, uno puede empezar con esta separación, empezar a tener una idea sobre qué cosas tenemos que trabajar si queremos mejorar la confiabilidad de las cosas, de una computadora, ¿no? Esto sería un conjunto de dispositivos, digamos, una placa, un esquema de una computadora, básicamente es esto, ¿no? Tengo el procesador, tengo la memoria principal, la RAM. Puedo pensar que esta es la caché, ¿no? En esto que decía yo, de la memoria principal me comunico a la caché y es la caché la que se comunica al procesador. ¿Estamos? Pero hay un bus que es el que se encarga de hacer que todo lo que tengo en el disco llegue a memoria o de memoria salga al monitor, o si estoy conectado a Ethernet, que lleguen los datos a la memoria, ¿no? Una de las arquitecturas que tiene es, yo tengo un gran camino, es una avenida Bustillo enorme, donde todos los datos van a pasar por ahí. Fíjense qué problemas o qué conflictos pueden identificar acá. ¿Qué les pasa con ustedes con Bustillo? Que a las 7 de la tarde se llena de autos. Claro, sí. ¿Algún momento de catártico de alguien más? Nosotros acá lo que necesitamos es gestionar un poco, necesitamos una unidad de control que gestione, para eso son los controladores. Fíjense que los discos no están conectados, no hay nada conectado directamente a ese bus, sino que lo que hay son distintos controladores de entrada y salida, que son los que van a permitir el ingreso y gestionar un poco, serían como esos semáforos que están sobre Gallardo para que gestione la entrada o ahí en la entrada de Ñireco, ¿no? Esos semáforos que nos permiten canalizar y gestionar el ingreso el acceso a la memoria o al procesador. ¿Cuántos de ustedes han abierto una computadora? Yo ¿Y, ten- después no lo aprendió, pero bueno, y cositas. qué vieron? ¿Cómo era la computadora? Polvo. Polvo, sí. ¿Y debajo del polvo qué había? Mucho.
Varias ranuras, placas conectadas unas con otras. Telarañas. telarañas. Una La placa placa. grande con placas conectadas. Ah, bueno, ¿qué es esto? Básicamente, el corazón es un gran bus, ¿no? Este es digamos, no estoy seguro cuán nuevo o qué tan viejo es esta imagen, pero sí, a modo esquemático nos sirve. Para los que los que no hayan visto, es básicamente, esta es una placa, hay fabricantes, no hay tantos fabricantes. Sí, por eso no Fíjate que estoy. tiene un mouse en puerto paralelo, así que nueva no debe ser. No, Con y el lo peor es que. PCI, PS2, bastante arcaico. claro. Ok, tranquilo. Bueno, Tranquilo con lo de arcaico. Tiene PS2 y ve que ya está, estamos viejos. Cerebrito. no, güey, No, tiene tampoco 3 tipos tener. de salidas analógicas de video. Sí. No, sí, juro que estuve buscando algo más nuevo y no tenía no estaban tan lindas como esta imagen. ¿Qué pueden ver? ¿No? Fíjense que esta es la primera gran cosa, ¿no? Nuestras computadoras, vimos todo muy lindo esto de los procesadores, de la caché, de la memoria, pero en el fondo todo gira alrededor de esta placa. Sobre esta placa conectamos todos los dispositivos y es la que monta nuestra computadora. No es la que monta, es la que soporta toda nuestra arquitectura, ¿no? Acá vamos a tener conectado el procesador. Esta es nuestra cama de pines que charlábamos en la otra clase. ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos de procesador? Deberíamos intentar que sea compatible. Claro, entonces este zócalo depende, digamos, el formato este de acá, voy a cambiar de color, el formato de este componente no es genérico. Entonces, como no es genérico, depende del fabricante, el modelo procesador, el fabricante, el modelo procesador, eh, es el que nos va a permitir conectar ahí. No, nos va a decir, che, mi procesador i7 va a tener esta cama de pines, este socket, y este socket se va a encastrar en ese zócalo y una vez que nos compramos el procesador, hoy por hoy la verdad es que no sé si no sé si de generación a generación te aguanta. O sea, vos podés comprarte puede ser que de 2 o 3 años te pueda estar en vigente este zócalo, pero después ya tengas que saltar a otra placa. Después estos tenemos distintas formas donde conectamos. Estos son los pines que aparecen detrás de la computadora. Hoy por hoy todo esto se han ido extinguiendo, ¿no? Todos gracias a este de acá, ¿no? Es el USB el que dominó todo. Después tenemos, ¿qué son estas ranuras? ¿Qué es un PCI Express? Es tipo Lugar para donde tarjeta de video. PCI ¿Cómo? Es un un estándar bus. de conexión. ¿De? Un ¿Qué estándar conectamos de ahí? conexión. De acá, disculpa, no te Realmente escuché. tarjetas de video hoy en día. Pero Claro. que yo sepa, antes era más variado, o sea, que había cosas como tarjeta de sonido, de wifi, de todo. Ujú. De internet. Exactamente. Yo realmente de armada de computadora conozco poco, entonces me gusta más. En general, todos los años pasa lo mismo. Ustedes tienen más en este slide conocen más que yo. Yo de la teoría, de usuario nada más. Pero bueno, nosotros cuando vemos si queremos, el otro día charlábamos, que podemos hacer que la computadora sea más rápida si le agregamos RAM. Bueno, pero bueno, ¿cómo sabemos si podemos agregar o no podemos agregar? Tienen que haber ranuras como esta, ¿no? Entiendo que sí, Álvaro, los M2 son PCI Express, pero son no no en este formato, me parece, en un formato más angostito y más cortito. Bueno, fíjese, ¿y acá qué tenemos? Estos conectores SATA, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? Para conectar Conectar discos. más a los discos de almacenamiento. Claro, el SATA es el conector.
Serial. No me acuerdo. La S de serial, de lata, no sé. Pero bueno, Serial esto ATA. básicamente. ¿Cómo? Serial ATA. Sí, ATA serial era otro lata, protocolo. pero bueno, a lo que voy es, estos conectores son los que, así como estos nos permiten agregar RAM o gestionar la RAM, estos son los que nos van a permitir gestionar la RAM, los discos secundarios. Y acá tenemos, por ejemplo, la BIOS. ¿Y dónde está la pila? ¿Alguien la ve? Ah, acá está la pila. ¿Y esto? ¿Por qué tengo una pila? Porque necesitas tener primero un reloj, creo, entre otras funciones adentro, que está en la madre básica, así. Si sacas la pila, no me acuerdo de resetear la vida, o algo así. Totalmente, Se te sí. escucha muy mal. Te iba a decir, no sé si soy yo, pero se escucha horrible. No, me Se te parece, es escucha una cuestión de robótico. ala. Es Álvaro, es Agustín que me parece el micrófono. Sí, totalmente. Nosotros, cuando desconectamos la computadora, principalmente, no tanto la notebook que tiene su batería, pero una computadora normal, uno esperaría que cuando se vuelve a conectar, ese seteo de la BIOS y demás se mantenga. De hecho, es común que problemas en la pila haga que la computadora no arranque. Bueno, eh, estos entiendo que son buses, o sea, el controlador de bus. Y acá tenemos un VGA. No sé, esto dice VGA, pero porque debe ser, este es un formato DVI para placa. No tiene, lo que me llama la atención de esta imagen, no tiene HDMI, pero tiene este DVI. Entiendo que este es. No, claro, acá dice VGA y acá también dice VGA. Bueno, Sí, las está mal la cosas, etiqueta. la vida. Pero como orientativo nos sirve. Nosotros, como a la hora de armar un poco, de ordenar, es muy viejita, sí. Lo que decíamos nosotros en esta placa, una de las cosas que nos permite intuir es cuántas cosas puedo conectar. Todo esto que estamos viendo, todos estos conectores, son gestionados por la RAM. Digamos, si se quiere, todos van a ir en la información de alguna forma u otra, van a estar conectados a la RAM. ¿Cuántas? Listemos qué cosas podemos conectar ahí. Vimos el procesador, o sea, la caché del procesador. ¿Qué más podríamos conectar para una computadora? Dispositivos de entrada como un mouse, un teclado y un micrófono. Micrófono, tenemos los micrófonos. Tendríamos el micrófono acá, la salida de audio. No sé cuáles son los órdenes. Podríamos tener el mouse y el teclado, suponiendo que usamos estos puertos, o podríamos usar estos dos para el mouse y teclado. Los discos, ¿no? Acá tenemos los discos, entonces voy a usar color. Entonces tenemos el procesador, 1, el procesador. 2 y 3 tenemos acá. Bueno, también el monitor, ¿no? Podemos poner el VGA acá. Que también, después tenemos los SATA 5. ¿Por qué hay un El SATA sonido. marcado con un color particular? ¿Y cómo? Porque hay un SATA rojo, viste, de color rojo, no como los No otros sé. 5. ¿Sabes qué? No sé. Porque entiendo que puede ser que sea como los USB. Viste que los USB, los 3.0 son celestito. Puede ser que este sea un SATA 3 y el otro sea un SATA 2. No, creo Es que, una. creo que eran tipo velocidades distintas, una cosa así. Sí, me parece así. Podemos agregar una placa de video, 8, ¿no? Una aceleradora gráfica acá. Entonces, estamos hablando de conectar 8 cosas diferentes. Y todos al mismo bus, ¿no? Es el bus. De ese bus, toda esa información de una forma u otra está llegando a la. Eh, todo está llegando a la memoria. Entonces, pensemos que
controlar ese bus, todos esos 8 periféricos, ¿son todos iguales? ¿No? ¿Es lo mismo el tratamiento de un mouse que un disco SATA? Un disco secundario, un disco puede ser tranquilamente un disco magnético. ¿Es lo mismo más gestionar la información que va al procesador que gestionar la información que va a la salida de audio? Entonces necesitas también saber tener una especie de etiqueta de dónde viene la información del dispositivo. Para eso estaba esto de acá. Estos controladores de audio, estos controladores de dispositivos son los que nos gestionan esas cosas. Nosotros no cualquier cosa lo podemos. Entonces, la idea es podemos pensar o agrupar, por ejemplo, por comportamiento. Si son de entrada, si son de salida, si son de almacenamiento, ¿no? Esas categorías pueden ser una buena forma de empezar a ordenar cuáles son nuestros dispositivos de entrada y salida. Después también podemos clasificar por el interlocutor. ¿Quién estamos hablando? Del otro lado, en la entrada y la salida, ¿quién estamos hablando? ¿Está hablando una persona? O sea, el mouse, ¿qué lo gestiona? ¿Una persona o una máquina? En el caso de Ethernet. ¿Por qué sería interesante saber o por qué consideran que es relevante saber si del otro lado hay una computadora o hay una persona? Para ver el tipo de interfaz que tenés que tener con esos datos. O cómo los vas a mandar. ¿Qué cambia entre los datos? No, porque no, la prioridad va por otro lado, la prioridad la estaría dando la necesidad, para qué la estaría usando. Yo estoy hablando en la caracterización. ¿Qué diferencia una persona usando un mouse en la cantidad de datos que una notebook o un pendrive bajando información por USB 3.0? ¿Qué cambian? Es, ¿Cómo? es dinámico, predecible, como una computadora. Paciencia, a ver en los tiempos de la computadora. Un mouse, la cantidad de datos que puede generar una persona es infinitamente, o sea, la cantidad de datos que puede generar, o sea, la cantidad de ancho de banda o el volumen de datos que va a tener que transferir es mucho más chiquito si es una persona que está gestionando del otro lado que si fuese una máquina. O por ejemplo, ya les digo, el ejemplo me estoy bajando o estoy cargando en un pendrive una película. Bueno, ahí es una máquina laburando con otra máquina, entonces el volumen, la cantidad de ancho de banda, la transferencia, la velocidad de transferencia que vamos a necesitar es mucho más grande que si estoy esperando que el changuito marque si es un semáforo o no es un semáforo en el CAPTCHA. También, sí, no es lo mismo cableado que Wi-Fi. Pero bueno, esa diferencia en ese caso, Luciano, vos lo notás en el controlador de entrada y salida. En el controlador de Ethernet no es lo mismo si el Ethernet es la salida RJ45 o si la salida es por el Wi-Fi. Son dos dispositivos, son dos componentes diferentes que tienen controladores diferentes. Entonces, el ritmo de transferencia es uno de los parámetros que también van a estar sirviéndonos para tener una idea, ¿no? Entonces, un poco con esta del libro, teniendo un poco esta idea en mente, podemos sacar alguna idea. Un teclado que es un dispositivo de entrada, cuyo interlocutor es un humano, el volumen de transferencia es, ¿cuánto es esto? 0,0, esto sería 0,1 kilobit por segundo, Juani, más o menos. Claro, sería 0,1 kilobyte por segundo. Sí, 100 Igual es un montón, bytes. son 100 bytes 100 por bytes por segundo. segundo. Estamos hablando de 100 bytes por segundo. Ahora, si yo quiero controlar, tener en cuenta el volumen de datos, de manejar el monitor, ya estamos hablando de 800 a megabits por segundo, ¿no? Las dimensiones, los órdenes de magnitud cambian. Y nosotros piensen que todo eso la memoria lo tiene que gestionar. O sea,
la mother o la unidad de control del bus tiene que gestionar esos volúmenes, tiene que permitir que un teclado o un mouse esté tratando de reaccionar mientras estás actualizando el monitor, ¿no? Un disco óptico, acá teníamos Red LAN, inalámbrica o cableada. Hay un orden de magnitud entre un Wi-Fi y un cableado. Bueno, todo esto lo tiene implementado, está implementado en la mother. Hasta ahora, ¿bien? ¿Alguna duda? Por ahora bien. Mm. Entonces, si queremos analizar las prestaciones de una placa, de nuestra computadora, lo que tenemos que hablar es cuántos datos se pueden ser transferidos en cierto tiempo o cuántas operaciones de entrada y salida podemos realizar. Son dos formas similares pero distintas de ver la productividad que tenemos. Nosotros siempre tenemos que entender que vamos a estar llevando y trayendo datos de algún lado, por lo tanto las prestaciones son importantes. Fíjense que un poco parecido a lo que hacíamos al principio, decíamos hace varias clases, una computadora de escritorio, están enfocados en tiempo de respuesta. Yo quiero que esa computadora, esos datos lleguen al procesador de forma hiper rápida, ¿no? Siempre nos enfoca. Pero ¿qué pasa con los servidores? A la hora de diseñar un servidor, lo que nosotros estamos buscando es productividad. Nosotros queremos que haya más carga de laburo y que esto es relevante, podamos cargar, o sea, podamos ampliar los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Entonces, como que hay dos enfoques y no es tan lineal que todos siempre vamos a querer que esto sea lo más rápido posible. Nosotros dependiendo el lugar o la situación donde estemos, vamos a estar enfocándonos en lo que es dispositivos, en la parte que es transferencia de datos, ya sea de entrada y salida. Dependiendo la arquitectura de lo que estemos haciendo, va a ser diferente nuestro enfoque. En fin, llegamos a esta parte. Volvemos a la pregunta. ¿Qué es confiabilidad? La confiabilidad de cómo se mueven esos datos no está muy claro, ¿no? No está muy claro cómo definirla. Se define, Jean-Claude Laprie propuso esto, ¿no? Que la confiabilidad del sistema informático se define como la calidad de servicio suministrado de forma tal que uno pueda fiar justificadamente de ese servicio. ¿Estamos? Si yo les pido, ¿no? No sé, que manden un mensaje, que compren un celular y me manden un mensaje. Ustedes, ¿qué nivel de confiabilidad tendrían, ¿no? Yo le designo a Juani una tarea que es ir a un kiosco, comprar un celular y y prenderlo, hacerlo. ¿Ustedes consideran que Juani lo va a poder hacer? ¿Que eso es confiable? Supongo que sí. Si conseguís un kiosco y te vende un celular, es otra historia. Está bien. Juani estamos no de es acuerdo. confiable, pero el celular sí. Ahora bien, ¿por qué? Estamos hablando de la calidad del servicio, o sea, comprar un celular y ponerlo en marcha, es algo que Juani lo podría hacer tranquilamente. Y uno piensa. Ahora, si ustedes me mandan a mí a cocinar un pollo en el refugio Jacob con la leña que encuentre ahí en el camino, ¿qué tan confiable puedo ser esa tarea? Depende Hay del cosas, espíritu cocinero de la persona. claro, Pero depende no es del algo que pueda espíritu. hacer cualquiera. Hay cosas que son nosotros y
el concepto de confiabilidad es algo que lo tenemos internalizado, pero que no es tan fácil de medir o estimar, ¿no? Que algo sea confiable es algo que yo voy y lo agarro y no tengo duda que eso va a andar, ¿no? Es como, no sé, uno en general sus computadoras o sus celulares, si se cuelgan, lo reinician y van a arrancar y ustedes consideran que esa celular va a andar porque ustedes saben que es confiable, ¿no? Ahora bien, un contraejemplo de algo no confiable. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes saben que necesitan tomarse el 20 para irse al centro, ¿confían en estar 2 minutos antes de la hora de parada? No, los colectivos. No, No. Pero sí, qué sé yo, si ustedes quieren ver un partido de fútbol, se pueden sentar 2 minutos antes en la tele y el programa y el partido va a empezar. O si van al cine, ustedes pueden llegar 2 minutos antes y saber que esa película no llegó. ¿Se entiende? No, no llegó, no empezó. Entonces, a eso estamos hablando. Nosotros, lo sutil de esto, ¿no? Pero esto es importante porque es al concepto de computadora en sí. Nosotros estamos asociando lo que es la confiabilidad a algo que es totalmente loco, que es, ¿qué significa fiar justificadamente? Se está hablando fiar, uno se puede fiar justificadamente de ese servicio. Acá es re difícil de cuantificar esto. ¿Cómo saben ustedes que el programa que ustedes hicieron un programa, los contratan para hacer el sistema de venta de tickets de aerolíneas? ¿Qué podés onda? cuantificar la calidad en todo caso. ¿Cómo? ¿Cómo sabés que no hay un bug ahí que no deja? Según el cliente, o sea, y vos haces test en lo que haces, obviamente, pero ponele, el cliente te dice, bueno, quiero que tenga, y te pone una vara. Bueno, vos tenés que llegar a esa vara o superior, si no, no. Bien, pero esto es un poco lo de introducción a la ingeniería de computación. En lo que es la computación, es muy difícil encontrar el concepto de medir, porque esa vara que decís, Uma, es Depende de cada muy. cliente. No, no, estoy de acuerdo. No, no, no. Lo que estoy diciendo es hablando conceptualmente, ¿no? Conceptualmente, esa vara es algo que tenés que charlar un montón. Es muy difícil de definir y es muy subjetiva. Eh, Uno, por humano nomás, no por humano, sí, hoy que las inteligencias artificiales nos están programando también, o sea, todo código tiene un bug de mínima, por definición. Entonces, vos lo único que podés hacer es llegar a un compromiso y decir, mira, yo en este tiempo te puedo garantizar esta cantidad em, de no bugs, ¿no? Pero podrían tranquilamente, o sea, hay un montón de casos donde un sistema deja de ser confiable. No sé, me estoy yendo por las ramas y no sé si estoy. Pero digo, en una computadora es muy difícil ver. eh, no es simple saber si algo es confiable o no es confiable. En un auto, qué sé yo, que la puerta sea confiable, vos ponés un robotito y lo ponés abrir y cerrar esa puerta 1 millón de veces y es re fácil. Pero en el software es muy difícil hacer eso. Eh, el servicio suministra un sistema. El servicio que suministra un sistema es el comportamiento real observado tal como lo perciben otros sistemas que a su vez interaccionan con el usuario. Cada módulo tiene también especificado un comportamiento ideal, donde una especificación del servicio es una descripción convenida del comportamiento esperado. Es como una Un especie fallo, de que hay que respetar el contrato entre lo que describe hacer y lo que hace. claro, pero es todo, a lo que voy es muy difícil de cuantificar esto, digamos, todo es muy subjetivo. No está diciendo, digamos, si yo te digo,
garantizame que tu sistema es confiable, esta definición no te dice nada a los fines prácticos. Acá lo único que te dice, che, escribite muy bien las instrucciones porque no lo vas a poder, es la única forma, ¿no? Y un fallo del sistema se produce cuando el comportamiento real se desvía del comportamiento especificado. ¿Estamos? Son definiciones o conceptos grandes. Dice Jeremías, una parte del código que mine criptos, pero con el tiempo casi siempre se encuentra. Sí, en general sí, digamos, sí, con el tiempo las vulnerabilidades o los bugs se van encontrando, eso es cierto. El tema es, por ejemplo, ¿cómo fue cómo fue este problema? Hubo un caso hace 6 meses donde creo que eran todos los aeropuertos de Estados Unidos se cerraron. Claro, con la ¿Está bien el actualización de caso Windows, eso? como dice ¿Cómo? Luciano. Con la actualización de Windows, como dice Luciano. Sí, bueno, ese es un problema. No, este era más grave todavía, porque era una empresa de seguridad. Era una de las empresas de moda de seguridad muy, muy cara, muy, muy zarpada, que estaba muy especializada para prevenir hackeos en tiempo real. Sí, CrowdStrike me parece que era. Y el problema era que tenían un desbordamiento de memoria. O sea, el software tenía un bug que, si bien permitía recorrer, no sé, 3 millones de direcciones de memoria, la implementación de la dirección de memoria 1 millón para arriba estaba mal hecha. ¿No? O sea, el direccionamiento a direcciones, lo especificado era, yo puedo poner datos, archivos de hasta 3 megas con especificaciones que el programa lo va a detectar, ¿no? Era como seteo de parámetros como palabras claves a la hora de buscar, ¿no? Entonces ellos el programa funcionaba, tenía un archivito interno donde tenían las palabras claves que tenían que buscar en caso de que un hackeo. Pero era un archivito muy chiquitito, ¿no? Entonces, en general, ese archivito tenía medio mega, 700 kilos, qué sé yo. Pero hacía años que ese programa andaba bien, pero, claro, el programa en sí tenía el privilegio de kernel, podía tocar cosas del sistema operativo. Pero tenía su bug, era en que cuando quería acceder a direcciones por encima de 1 mega, crasheaba. Pero como tenía derecho de kernel, de administrador de kernel, cuando se crasheaba, si vos lo reiniciabas, no te servía porque no podía, porque el programa era superusuario y estaba colgado, por lo tanto, había el huevo y la gallina. Ellos tenían, cuando se colgaba ese programita, te colgaba la máquina. Y el problema era que el bug era que no podían leer cosas por arriba de 1 mega. Y el hackeo, que más que hackeo fue el error, fue que un viernes actualizaron la base de datos, un archivito de lista de palabras clave, y ese fin de semana, cuando lo actualizaron, tenía 1 mega.1. Una cosa así, pero una estupidez. Era el mismo archivo de todas las actualizaciones habidas por haber, era ligeramente más grande, y ahí crashó todo. Encima se pushea un viernes, se arregla el lunes. Exactamente. No se va a arreglar un domingo. Claro, pero se entiende que el bug no era que la actualización estaba mal. El bug ya estaba, pero esa empresa, ¿qué pasaba? Que esa era una empresa de seguridad que era muy usada en todas las aerolíneas, entonces las grandes aerolíneas se les colgaban todas las máquinas. Todas las máquinas habidas para ver, que hicieron la actualización el viernes de la noche, el sábado de la mañana no prendían, entonces todos los vuelos se tuvieron que suspender porque, nada, tenían que ir, y no era una actualización, tenía que ir una persona físicamente a reiniciar máquina por máquina. Es más, te diría que
¿cómo se dice? O sea, eso solamente pasó, es algo que solamente podría pasar en otros lugares, tipo en Argentina nadie va a pagar por, Por lo por un caro que era servicio el como software. O sea, estamos hablando de digamos, un poco yendo para arriba sobre la conversación de la confiabilidad. El bug está, los bugs se encuentran, el tema está que esa empresa, que su prestigio se basaba o sus ganancias, por lo caro que eran, se basaba en su prestigio, después de eso le hiciste un huraco que, que no es irremontable. Bueno, me fui como siempre. Perdón. ¿Alguna duda sobre esto? No. No. Entonces, un poco vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, confiabilidad, fiabilidad y disponibilidad. Un sistema puede estar switchando entre servicio cumplimentado, o sea que el servicio fue hecho según lo que está de acuerdo, o que hubo una interrupción de servicio. ¿No? Nada. O estoy haciendo las cosas bien o dejé de hacer las cosas bien. No hay estado intermedio. Entonces, se definen 3 parámetros, que es la fiabilidad, que mide cuánto tiempo hace que el servicio está funcionando bien. O sea, la primera parte es tiempo desde cuántos días sin heridos hay en una empresa, ¿no? Es eso, ¿no? Es medir cuánto tiempo de continuo está laburando algo. Después, otra cosa es disponibilidad, que es la medida del cumplimiento del servicio con respecto a la alternancia entre los dos estados. O sea, cuánto tiempo el cumplimiento del servicio con respecto a la alternancia entre los dos estados. ¿Cuántas veces tengo disponible, digamos, cuántas veces voy a buscar ese programa, o cuántas veces prendo esa computadora, o cuántas veces uso ese sistema y están dando? Y tengo estos 2 parámetros. El tiempo medio hasta que se produce un fallo y el tiempo medio hasta que se repara. ¿Estamos? ¿Se entiende estos conceptos? Fiabilidad es cuánto tiempo queda funcionando. Disponible, cuántas veces voy a usar el sistema y ya están dando, ¿no? Entonces cuando hablábamos hoy, hace un ratito, Uma, sobre las cotas, en general las cotas que el cliente debe poner suelen estar en estos términos. Yo quiero una disponibilidad, en general, por ejemplo, se especifica para la telefonía celular, por ejemplo, que es donde ya más conozco yo, es vos querés una disponibilidad del 99,9%, 99%. O sea, vos querés que una vez cada 10.000 veces no te puedas conectar, ¿no? Estamos hablando de esos casos. Y este es un poco fíjese, esto es del libro, ¿no? Estas cosas son súper viejas, ¿no? Pero cuando se está analizando dónde están los fallos, ¿no? Muchas veces hay fallo informático, fallo de software, no me acuerdo qué hacía de informático, y fallo de hardware. Esto creo que me parece que tenía que ver con el usuario principalmente, no que el programa esté mal, sino era una cuestión de la persona o la gestión, algo más integral. Fíjense, pero cómo viendo que esto viene de tan atrás, fíjense que el hardware ya con servicio de internet o ya más en este siglo, esto está bastante acotado, ¿no? Entonces la disponibilidad se calcula entre tiempo medio de fallas y el tiempo medio entre fallas y la recuperación. Este es el tiempo total y acá estoy contando cuánto tiempo están dando.
Esto es una definición, pero bueno, nos sirve para empezar a trabajar sobre esto. Si esto es el tiempo entre fallas, claramente yo quiero que ese tiempo sea lo más largo posible, ¿no? Es como cuando vos te compras, uno se compra el celular, todos sabemos lo que es la obsolescencia programada, ¿no? Hagan las cosas para que duren poco tiempo. Básicamente es esto. Es este término. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de esto. Yo fabrico esto, ¿para qué? Sí, todo, básicamente. Pero básicamente estamos diciendo que este tiempo, vos estás diseñando todo adrede para que vos te ponés que este tiempo sea 5 años, ponele. Esto es lo que es la obsolescencia programada. Es decir, bueno, yo diseño algo y le voy a dar un tiempo de vida medio o tiempo de funcionamiento entre fallas de 5 años. Entonces vos sabés que esto va. Entonces, cuando tengas que elegir algo para el diseño que te garantice que ese número se haga más alto, no lo vas a agregar. Porque vos estás concentrado, mientras vos garantices que en 5 años, eso, hasta dentro de 5 años no se falla, ya está. Después, si ganaste 2 años más, viene genial. Nadie fabrica nada para que dure para el resto de la vida, hoy por hoy. Entonces, si yo quiero aumentar el tiempo entre fallos, no me queda otra cosa que o mejorar la calidad de las cosas, ¿no? O diseñar o diseñar el sistema que funcione con componentes que hayan fallado. O sea, son dos problemas diferentes. O evito el fallo o lo hago tolerante a fallos. O prevengo fallos. Charlemos sobre esto. ¿Qué sería evitar fallos? Que el tiempo medio, tipo de cuando, así como de fallo, sea lo más largo posible. No. Sí, estamos de acuerdo. Pero ustedes en la vida real, ¿qué cosas hacen para evitar que falle instintivamente? Qué sé yo, vos te comprás una escalera y no querés que se rompa. No la golpeas. Eso no sería, eso es prevención de fallos. Vos ahí lo que estás haciendo es, lo cuidás o le das un mantenimiento para evitar que se falle. Evitar fallos, atacar el problema de la falla en sí, sería comprarte, qué sé yo, tenés la opción de comprarte una silla de plástico y te compras una de metal, ¿no? Vos podrías comprarte, si vos te comprás una silla de plástico, vos podés cuidarla para que no se falle, pero el material siempre está propenso a que se rompa. ¿Se entiende la sutileza? Sí. Entonces, evitar fallo en general, estamos atacando directamente la fabricación estamos resolviendo desde la fabricación. ¿Y tolerancia a fallo? ¿Qué consideran que es? En el caso de una silla. Si yo tengo miedo que una silla se le rompa una pata, ¿qué sería una tolerancia? ¿Cómo puedo hacerlo tolerante a fallo? Y tener Lo dos puedo sillas. seguir intentando por más que le falte una pata. Puedo agregarle una silla, una pata más. Puedo comprar sillas de 5 patas, digamos. O diseñarle la geometría de tal manera que si se rompe cualquier pata, la silla sigue en pie. O No, poner dos reparar. o una arriba de la otra. O poner 2 sillas arriba de la otra. Sí, totalmente. Repararlo ya no te sirve porque vos ya se te rompió. O sea, si se te rompió, este término ya, se te cortó, se rompió, se te frenó. El tiempo. Eso sería
repararlo sería, si vos haces el tiempo de reparación, es el tiempo que tardarías en repararlo. O que se asegure de una buena caída cuando se rompe, como un iceberg. No, digamos, acá lo que nosotros estamos queriendo, en el fondo lo que estamos tratando de evitar es que deje de funcionar. Estamos pensando, vos necesitas una silla, necesitas que la silla permita a la gente esté sentada. Entonces vos podés evitar el fallo haciendo que la silla sea de un material más resistente, de mejor calidad, o podés hacerlo tolerante a fallo, o sea, reconoces que vas a tener una silla de plástico, entonces lo haces tolerante a fallo, entonces, como decía, no perdí quien lo dijo, pongo 2 sillas de plástico una arriba de la otra, entonces si se rompe una pata, siempre está la pata de la silla en la otra silla, y a su vez, en paralelo, está la prevención de fallo. Si yo, qué sé yo, necesito esa silla, la voy a guardar en el interior, no la voy a dejar expuesta al sol, que sé que el sol degrada el plástico, ¿no? No la dejo afuera cuando caen las heladas, cuando nieva. Entonces, yo cuido ese elemento para que no falle. ¿Se entiende más o menos cómo? Esto es interesante porque evitar fallas, hacerlo tolerante a fallos o prevenir fallos, es algo que, si bien lo estamos viendo desde el punto de vista desde la arquitectura, es algo totalmente general a la vida. Nosotros podemos definir muchos aspectos de nuestra vida donde nosotros de alguna forma estamos aplicando metodología. Faltó ver Ustedes, la última parte, de si sabés que el fallo va a ocurrir sí o sí, atajarte y avisar antes de que falle de todo. bueno, por ejemplo, en código, cuando escriben código, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era? Los catch. ¿Se acuerdan de los catch de qué eran? ¿De Python eran? Sí, hay varios lenguajes que lo usan. Python lo puede En usar Java o está. ¿Cómo? En Java, que es lo que estamos en programación 2. Bueno, ¿para qué lo usan el catch? Para atajarse a errores. O sea, saber qué hacer cuando pasa un error, algo fuera de lo esperado. Bien, que si vos y no que no tuvieras el catch, ¿qué te pasaría? Explota el programa y se cierra. Explota el programa, o sea, tu se cuelga. tiempo promedio entre fallas se termina. Vos atacarías este tema. El catch, lo que vos estás haciendo con el catch es aumentar este parámetro. ¿Y qué estás evitando fallos ahí? De alguna manera sí, pero los estás más bien manejando más que evitando. La tolerancia. Claro, estás haciendo tolerante a falla. Si lo hubieses evitado, no tendrías ese fallo. Pero aún así, vos codificaste pensando que no ibas a tener ese tipo de fallo, pero aún así estás usando la lógica del catch para hacerlo tolerante a fallo. O sea, decir, che, bueno, va a haber un fallo, yo lo capturo y de alguna forma evito que ese programa se cierre. ¿Se entienden? Exactamente, Jeremías. Nosotros con la tolerancia al fallo lo que vamos a hacer es evitar que deje de funcionar, deje de pasar, de que haya un problema y se apague la computadora, se rompa el programa, se deje de prestarle el servicio que se está prestando. ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hasta ahora venimos más o menos bien o más o menos mal? Bien por ahora. Bien. Bueno, veamos un poco esto de almacenamiento y hacemos una pausa, si quieren. Bueno, esto vamos a charlar un poquito porque por más que digamos que los discos los discos magnéticos no nos interesan más, para la clase de hoy sí nos interesan. Vamos a ver por qué.
Bueno, un poco de contexto. Son almacenamiento no volátil, ¿no? Tenemos un disco. ¿Alguien alguna vez vio un disco magnético? Yo sí tengo. Yo no tengo. Sí. 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 Adentro, ¿alguien lo rompió? Se puede sacar excelente, Luciana. Apruebo eso. Sacar imanes. Bueno, un plato giratorio con una superficie magnética y utilizan un cabezal móvil de lectura y de escritura. Nada, un poco de repaso. Suele tener 1 o 4 platos, con 2 superficies, giran entre en general 5.000 a 15.000 revoluciones por minuto. Eh, Cada superficie tiene círculos, que son pistas, que suelen haber entre 10.000 y 50.000 pistas, y cada pista tiene sectores. En general los sectores tienen medio omega, entonces esta es una organización general de un disco. Como dato de color, lo de Sí. sectores y pistas, creo que lo maneja el software, no el hardware. El disco es un pedazo de metal, nada más. Sí, totalmente un nivel de abstracción total, digamos, no, es todo plano eso. La secuencia almacenada, fíjense, está constituida por un número, el número del sector, un hueco, la información asignada, un código de corrección de errores. ¿Qué estoy haciendo con el código de corrección de errores? Tolerando. Estamos pensando que en la transferencia de datos puede ser que el dato que está guardado esté corrupto o que se corrompa mientras voy a leerlo cuando lo fui a escribir o cuando lo fui a leer, ¿no? Entonces estoy haciéndolo tolerante a fallo al agregarle un bit extra donde yo estoy codificando un error. Sí, totalmente. Y fíjense, entonces tenemos número Ese del... extra es como el último número de los códigos de barra. ¿Cómo? Es así está basado en una cuenta matemática, Sí, tipo los códigos de barra que tienen el último número, que es un verificador. sí, en general no conozco el código de barra, pero se recontra usa en todo lo que son protocolos. Cuando lo vean en redes, todo lo que es transferencia de datos, se recontra usa esto de agregarle unos bits más para que vos cuando llegues tu dato, hay como dos filosofías, ¿no? Vos te llega el dato y primero podás saber si el dato que te llegó es correcto, verificar el estado de ese dato. Y en muchos casos, dependiendo del algoritmo que hayas implementado, puedas reconstruir. Vos te des cuenta, no solo te des cuenta de que te vino un dato corrupto, y para evitar que tengas que ir a buscar el otro dato, vuelvas a pedir el dato, vos podés reconstruirlo, ¿no? Porque esos algoritmos en general permiten recuperar la información corrupta. Había unos videos de un canal que se llama Three Blue, One Brown acerca de cómo se hacen esos sistemas de corrección de errores. Es una matemática muy sutil, muy difícil, pero es muy bueno el sistema. Con No, una poco serie de bits podés recuperar datos que perdiste. y sí, es toda una línea de la matemática. Si vos podés, con un bit, vos imaginate que cada bit, si vos a cada dato que fuiste a buscarle que agregaste 5 bits para corrección de errores, es un montón. Estás aumentando un montón la cantidad, el ancho de banda que necesitas para mandar y traer la misma cantidad de datos. Entonces, si vos podés reducir eso con un algoritmo más eficiente, probablemente eh, te hagas rico, porque vos patentás ese algoritmo y después te pagan regalías a las empresas les conviene. Bueno, entonces vos tenés, eso funciona y esto es un poco la idea, ¿no? Vos tenés un disco es esto, tenés la placa de circuitos, la controladora de disco, el disco mismo, el plato, cabezal lector está por acá, el bracito. Voy a borrar porque se está mezclando todo.
Este es el cabezal, este es el brazo, y acá se ve este es el cabezal que lee, ¿no? Los dos deditos. Y esto es lo que decía, disco, los discos, los sectores y cada sector, ¿no? Lo que lo hace tan lento es esto, ¿no? Fíjense que si yo quiero traer un dato de un disco magnético, primero tengo un tiempo asociado a posicionar de búsqueda del dato, o sea, posicionar el bracito. Después tengo una latencia rotacional, que es una vez que estoy bien parado sobre el sector que quiero leer, o sea, sobre el disco que estoy viendo, tengo que esperar que llegue el sector que quiero leer, y recién ahí tengo lo que es el tiempo de transferencia, el tiempo de lectura de ese dato. O sea, para cada dato. Y fíjense que, por ejemplo, un dato puede arrancar acá, continuar acá y estar acá. Entonces el brazo se tiene que ir moviendo de lugar en lugar para ir completando todo el paquete de datos que me interesa. Sí, pero no solo que es mecánico, sino que tenés 3 tipos de tiempos diferentes. Es una locura. Y esta era una categoría, más o menos podemos ver algunos discos, SeatGate, modelos esto ya tiene 15 años, más casi 20, sobre tiempo medio de búsqueda, el tiempo de fallo, ¿no? De cuánto tiempo de vida media sería más o menos hasta que llega. Fíjense que tiene unas 1.400.000 horas, ¿no? Es lindo, es un lindo tiempo. Y fíjense cuánto está el precio en gigabyte, ¿no? $1 por gigabyte. Esto está caro, ¿no? Hoy 1 tera tendría que tener 1000 de eso y no sale $1000 esta cosa. Bueno, y por el otro lado tenemos las memorias flash. Em, perdí el. Ahí está. La memoria flash se puede. Es un tipo de memoria llamada EPROM. La primera era de tipo NOR, a partir de compuertas similar a la compuerta NOR estándar. En general, lo que tenemos hoy son las NAT, que permiten un poco más de densidad, pero no son. ¿Cómo se llama? Pero un poco más lentas. Lo que tienen las memorias flash es que se pueden producir un desgaste de bits. Entonces, en general, lo que va a pasar es que un controlador va a ir cada vez que escribimos o leemos, nos va a estar asignando distintos espacios. Entonces, nos va a ir, sin que nosotros nos demos cuenta, va a ir distribuyendo esa información alrededor eh, o va a tratar de equilibrar el uso de todos los bits de memoria. Bueno, un poco también al 2008, que es donde saqué el cuadro esto, que es lo que está en el libro. En general, la flash tipo NOR se usa en la BIOS. En la BIOS es chiquita, ¿no? Esto es muy chiquita. Esto todo creció, ¿no? Y la flash hace 10 años, 15 años se usaba solamente para los pendrive, no es tanto como discos de estado sólido actuales, ¿no? Pero esto estaba en lo que figuraba en el libro como referencia. Acá una comparativa entre las dos arquitecturas. También esto ya también caducó un poco porque ya tiene 5 años esto y ya esto envejece rápidamente. Pero fíjense que, eh, nada, tiempos entre escritura y tiempo de solicitud de entrada y salida, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos tardando en leer un dato? Fíjense que acá estamos en
20 milisegundos y en el otro estamos un disco, un HD, un disco magnético, estamos en 400 milisegundos. Qué sé yo, no tiene fragmentación. ¿Quién conoce? ¿De qué estamos hablando con la fragmentación? De horas y horas mirando una pantalla de cuadraditos moviéndose cuando tenías que defragmentar el disco. ¿Pero qué significaba eso? ¿Por qué era un Era para problema? reducir el tiempo de búsqueda de los archivos, para que estén contiguos, porque si no tenía que andar saltando de pedazo a pedazo de disco para encontrarte el archivo completo. Ya la lectura de un disco del disco era terriblemente lenta. Si además el mismo archivo, un pedazo tenemos una foto y está guardada en 4 partes diferentes del disco, era lo peor que te podía pasar. Entonces, eh, eso era, bueno, es algo que a Dios gracias dejamos de padecer desde que están los SSD. La ventaja, como decía, de los discos magnéticos es que en general son mucha más baratos y tienen mucha más capacidad. Eh, Arrancan, esto también tarda nada en arrancar un sistema operativo en un disco de estado sólido, no así en un disco magnético. La transferencia de datos es mucho más grande entre un disco de estado sólido que uno magnético. Esto nunca me pasó, pero es siempre un riesgo, ¿no? Si vos tenías un imán muy cerca, podías estar borrando todos los datos de memoria y vos no te enterabas. Los Bueno, USB de ahora, ¿cuánto están transfiriendo? no tengo. Eso es compatible con el USB, con la tecnología del puerto, más que nada, ¿no? Hoy por hoy. No es un problema tanto de hardware del pendrive, sino del controlador. O sea, si vos podés hacerlo súper rápido, pero si tu controlador del bus de entrada y salida te está limitando a 1 mega o a 1 giga, ponele, no tiene sentido que lo hagas más rápido porque ya la cota está en otro lugar, no en la tecnología en sí. Y bueno, dejémoslo acá. Si les parece, hacemos una pausa. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Bien. Vamos a suspender. Bueno, la clase de hoy es más que nada